Este mes estaremos muy enfocados en esta temática y usted le voy a hacer una recomendación inicial: comience a traerse un cuadernito. Usted que es líder, tráigase un cuadernito, porque al finalizar la semana vamos a estar con los líderes diligenciando unos formaticos de evaluación. Así que esta es la orientación que nos ha entregado el pastor a la directiva que tenemos a cargo, a la Junta Local y a los hermanos de recepción. Se nos ha delegado organizar unos talleres para los líderes que cada fin de semana estaremos entregando a cada uno de los líderes ese formato, y ellos deberán diligenciarlo y entregarnos lo diligenciado. Y se va a evaluar a todos los líderes de la iglesia. Si usted no es líder y quiere ser líder, haga el ejercicio también. Dígale: pastor, mire, estoy estudiando las doctrinas, estoy estudiando en este mes de doctrina, y lo que nos están enseñando lo estoy estudiando con más fuerza en mi casa. ¿Por qué razón? Precisamente el tema que nos reúne en esta noche, además de la adoración a Dios, es aprender sobre un tema muy importante, y es las pruebas de la existencia de Dios. Y a mí me gustaría, antes de entrar en tema de la predicación, de la enseñanza en esta noche, que más que predicación es una enseñanza, que usted le dijera al de su lado por qué usted está convencido de que esta es la doctrina verdadera. Busque a alguien y haga una técnica de cuchicheo. ¿Qué es eso? Hable pasito con el del lado y convénzalo de que esta es la doctrina verdadera. Ya, tiene un minutico para... Coja a alguien al lado, aquí en la plataforma también, coja al del lado, haga el ejercicio, hermano. Dígale: hermanos, yo estoy convencido que esta es la doctrina porque... No veo al hermano Duber contando con el del lado. Háblele a la esposa ahí, convenza a la esposa de que esta es la doctrina verdadera. Mi hermano, coja al de atrás, al que está al ladito. Haga el ejercicio un momentico, párese. Si le toca pararse, busque un amigo que esté un poquito más lejos. Por allí veo visitas. Qué bueno que alguien se acercara a la visita. Alguien se acercara no le entiendo la seña de vuelticas. Si me explica o me manda una razón. Que lo repito. Convenza al que está a su lado de que usted conoce la doctrina verdadera. ¿Por qué? Dígale: yo estoy seguro que estoy en la doctrina verdadera porque... ¿Listo? Se acabó Uy, ese minuto tan rápido. Yo creo que si estuviéramos diciendo recoja billetes de 50,000, estuvieran diciendo más tiempo para recoger más billetes, ¿cierto? Pero dije un minuto para la doctrina y en 30 segundos ya habían acabado. Increíble. Así de fácil es presentar la doctrina. Doctrina express se llama esto. Yo los voy a invitar a que estén en sus pies. Ni les voy a preguntar cómo les fue, porque cada uno ya tiene su propia respuesta. ¿Está convencido de la doctrina? ¿Por qué? A veces cuando vamos a presentar la doctrina se nos presentan muchas dificultades, y quiero iniciar la enseñanza en esta noche con 2 anécdotas. Pero quiero que usted y yo le oremos a Dios. El tema de doctrina es un tema apasionante. Es apasionante porque cada vez que usted estudia se da cuenta que no sabe mucho, que hay mucho más que aprender. La Biblia tiene 66 libros. Muchos de esos libros, cristianos de 20 y 30 años nunca los han leído todos. Otros los han leído, pero les pasa lo que les pasaba al etíope. Leía y no entendía. Pero yo quiero que en esta noche le pidamos a Dios que durante todo este mes, ni siquiera vamos a orar solo por esta enseñanza. Hoy es la apertura. Mañana tendremos a fondo una enseñanza también muy bonita acerca de la doctrina. Pero yo quiero que hoy le pidamos a Dios que desde ya nos abra el entendimiento. Que este mes nos regale la oportunidad de venir a todos los cultos. Porque cada culto está programado con una secuencia. Y si usted se pierde uno, le va a tocar pedirle al otro los apuntes. Que nos permita traernos una agendita, un cuadernito, para apuntar. Y si no podemos, porque es que nos queda muy pesado cargar una agendita, que usted esté muy pendiente con la hermana Patricia. Hermana Patricia, ¿dónde va a colocar la enseñanza del día? ¿Dónde la puso? Yo quiero verla. Y que se siente en su casa muy juiciosito y hagamos un compromiso de Dios de estudiar la doctrina. Nos estamos preparando porque el mes que sigue es un mes de evangelismo. Es un mes fuerte para ganar almas para Cristo. Y la mejor manera de ganar almas para Cristo es hablándoles de Cristo.
pero hablándoles con un argumento serio, sólido y contundente. La doctrina pentecostal se distingue por una única pero exclusiva razón de las demás doctrinas cristianas. Y tiene que ver con la doctrina de la unicidad. Así que digámosle a Dios que nos hable en esta noche, que nos presente pruebas de su existencia, porque algunos estamos aquí y muchos de los que están conmigo no están convencidos de que Dios exista. Vienen por costumbrismo, por religiosidad, por muchas razones. Que los amigos que vengan acá se convenzan del verdadero poder de Dios. Aquí no se trata de hacer adeptos, aquí se trata de que la gente conozca al que es verdadero. Y estamos ¿en quién? Estamos en el verdadero, en Jesucristo. Y como usted y yo sabemos en quién estamos, vamos a orar con fe, creyendo que Dios nos va a enseñar y nos va a hablar y nos va a permitir crecer en su palabra. Eterno Dios y Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, reconociendo que eres el único Dios, que fuera de ti no hay nadie, que eres el que tiene la palabra de poder. No estamos aquí, Señor, por adoctrinamiento ni por dogmas de fe. Estamos aquí, Señor, porque tenemos la seguridad y hemos experimentado en nuestras vidas, hemos experimentado en nuestro ser, que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú nos has enseñado y que todo lo que haces, Señor, nos da una muestra fidedigna de que eres el verdadero. Queremos, Dios Padre Celestial, que en esta hora, Padre Eterno, hables a cada corazón, que en este mes nos prepares. Queremos aprender de tu palabra, queremos saber, Señor, quién eres tú. Enséñanos, Señor, y danos el denuedo de palabra para poder predicar el evangelio de salvación a toda criatura, para que aquel que pueda creer a nuestra palabra sea bautizado y llegue a la salvación. Hoy, Señor, nos presentamos como humildes siervos delante de ti, reconociendo que tú haces obras maravillosas y que tú nos llenas, Padre. Aleluya. Amén. Ahí de pie donde está, ubique su Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 1. El versículo 16 en adelante. Vamos a leer hasta donde comienza el capítulo 2. Y yo quiero voy a leer, ahí de pie les voy a leer solamente el 16 y el 17. Luego usted se sienta y yo sigo la lectura porque el texto es largo y lo voy a ir haciendo muy despacio. De pie leamos el 16 y 17 a una voz todos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Gloria al nombre de Jesús. Y Pablo escribe a la iglesia en Roma. Para nadie es un secreto que Roma es la casa matriz de una de las doctrinas más grandes que existen en el planeta y con más poder social y político. No voy a decir el nombre porque la idea no es ni predicar de ellos, ni tampoco ofender ninguna creencia. Pero ustedes saben de dónde viene el tema de esta doctrina, que en Roma tiene su casa principal, a punto de que es tan grande su poder político que esa organización es considerada un estado independiente ante las naciones. En ese orden de ideas, Pablo, estando en esta ciudad o en este país de Italia, porque estaba haciendo una gira por Italia, pero estando en la ciudad de Roma, se encuentra con una situación, y la situación básica que se le presenta a Pablo es que al parecer las personas que estaban convertidas del evangelio en Roma se estaban avergonzando del evangelio. Usted dirá, no, pero uno lo repite y a los jóvenes les enseña, repita el texto,
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Quieren que hagamos el ejercicio? ¿Será que sí nos avergonzamos del evangelio? ¿Sí les gustaría que hiciéramos un ejercicio de vergüenza? Bueno, entonces, ¿los llamo o voluntariamente? Voluntarios, bueno. Voluntariamente, pero no se vayan a estrellar, hermanos, por favor. 10 hermanos que vengan acá, se paren conmigo y me mencionen la diferencia que hay entre doctrinas de salvación y doctrinas de bautismo. Ya, 10. 10 hermanos que vengan y me cuenten cuál es la diferencia que hay entre las doctrinas de salvación y las doctrinas para el bautismo. Muy difícil la pregunta, ¿la pongo más fácil? Bueno, pongámosla más fácil. Es que esta es como para nivel Dios, dijeron por ahí. Bueno, haga otra, más pequeñita. ¿Y 10 son muchos? Bueno, 5. Hagamos 5 nomás. 5 hermanos que pasen al frente y me digan 10 doctrinas fundamentales. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Les doy más tiempo mientras las piensan o puedo cambiar de pregunta mejor? Hagámosla más cortica, no pongamos 10, íbamos en 5 hermanos, ¿cierto? Un hermano que venga acá al frente y me diga 5 doctrinas fundamentales de la iglesia. Listo, ahí viene la hermana Angélica, una valiente que no se avergüenza del evangelio. Ella viene con pastelito, pero no importa, válido. El nombre, la creación del hombre, la caída del hombre, la gracia de Dios y la salvación del hombre y la fe. Dijo la última de primero, o la primera de última. Gracias, hermana Angélica. ¿No se avergonzó? Ahora venga, cuéntanos, vénganos, da un datico. Vaya. Venga, nos da el datico. No, es de ahí. ¿De dónde estaba leyendo? En internet averigüé las doctrinas fundamentales de la iglesia pentecostal. O sea que está ahí. ¿Qué? Ahí están. Pues no, aquí hay más, sino que... De hecho hay más, es que eran unas... Gracias, hermana Angélica. O sea que no es sino leer. Es que, claro, hermano, como eso lo tienen en el manual de doctrinas de la iglesia y eso solo se lo dan a los pastores. Por eso es que nosotros nos aprendemos las doctrinas. Pero sí nos avergonzamos del evangelio. Ahí, en este momento, cuando alguien me pregunta, es donde mi carita se va poniendo rojita como cerecita, porque lo que nos pasa muy a menudo es precisamente eso. Que cuando alguien nos pregunta acerca de la doctrina de salvación, nosotros no sabemos hacer diferencia entre cuáles son las doctrinas normales o fundamentales de la iglesia, cuáles son las que se necesitan para salvación y cuáles son las que se necesitan para el bautismo. Hermano, ¿y eso no es lo mismo? No hay una diferencia abismal. Pero esa es la gran pregunta de este mes. ¿Cómo diferenciar las doctrinas de la iglesia de otras doctrinas? O sea que hoy hago la pregunta y por ahí al fin de mes, cuando estemos cerrando, la contestaremos. Líderes, tengan en cuenta esa pregunta porque es la gran pregunta que usted debe contestar al final. Téngala en cuenta. ¿Qué diferencia las doctrinas de la iglesia pentecostal de las demás doctrinas? ¿Por qué nosotros somos exclusivos? Porque así nos decimos a veces. Es que ¿quiénes se van a salvar? Los pentecostales. ¿Seguros? Otra pregunta que habría que hacerse. Pero como el tema hoy no es solamente la doctrina, sino cuáles son las pruebas de la existencia de Dios, esto se torna un poco más complejo de explicar, pero en la medida que usted esté muy atento hoy, usted va a irse ubicando en el tema. Pablo le dice a los romanos, porque esta doctrina es poder de Dios para salvación, y les da la primera razón. Para creer en la existencia de Dios o para entender la existencia de Dios,
lo primero que usted tiene que hacer es creer. Un incrédulo no va a conocer a Dios. Porque el incrédulo lo primero que va a hacer es intentar buscar pruebas. Y yo le puedo asegurar, por conocimiento propio y por evidencia de vida, las pruebas de la existencia de Dios se reflejan en mí. No es en el otro, en mí. Cuando usted analiza su vida, hermano bautizado, usted se puede parar frente a otros, y creo que hace unos días atrás hablaba el pastor acerca de cartas leídas. Y si usted se para y mira quién soy yo y quién es Dios para mí, usted ahí va a tener la primera prueba irrefutable de que Dios existe. Y voy a hacer un ejercicio. Si usted lo quiere hacer y no lo avergüenza, porque usted sabe que Dios lo transformó, usted levanta su mano. ¿Alguien aquí Dios lo libró de las drogas? ¿Lo sacó estando en las drogas? Amén, amén, por allí, por acá, otro. 4. Y les voy a preguntar, ¿y fueron a un centro de reformación para drogadictos? No. Sí, ¿y allá cambió? No. Él fue y no cambió. El hermano no fue y cambió. Y el otro hermano tampoco fue y cambió. Y si un amigo o un familiar de ustedes los vio ahora, ¿qué les preguntará acerca de cómo hizo usted para vencer las drogas? Dios lo cambió. ¿Quién lo cambió, hermano? Dios, hermano Uber. Yo no sé si a usted eso le haga mover algo por dentro, pero a mí cuando oigo eso me provoca adorar a Dios nomás. Porque yo trabajo con población toxicómana, ¿sí sabían eso? Y lo más triste es que les puedo dar por certeza de que no conozco el primer hombre que sin acercarse a Dios haya dejado por completo las drogas. No lo conozco. Y la mayoría, por no decir todos los que han salido, podrán haber casos, que se han alejado de las drogas y no les ha vuelto a generar ni una tentación, son personas que se encontraron un día con el Dios de poder. Por eso la primera prueba irrefutable de que Dios existe es cuando uno mira su propia vida y ve lo que Dios transformó en uno. Y los que nos ven adquieren testimonio para salvación. ¿Alguien aquí golpeó a su esposa o a sus hijos, voy a decirlo de una manera, brutalmente? ¿Alguien aquí, sus papás lo maltrataban? ¿Lo golpeaban fuerte? Gracias a Dios no hay ninguno. Pero yo les he dicho, la mejor manera de yo conocer a Dios es porque, y creo que lo he dicho varias veces, mi mejor deseo junto con mi hermana menor es que a mi papá lo estrellara un carro y no llegara a la casa. Y usted dirá, hermano, ¿y ustedes por qué tenían esos pensamientos tan malos? Porque cuando mi papá llegaba el monstruo destructor a la casa, a golpear a mi mamá, y hay que uno se metiera a defender a la pobre mujer. Salía volando por las ventanas o con una mano rota, con los dedos rotos o con una pierna partida. Pero un día Cristo llegó a mi hogar. Y cuando Cristo llegó a mi hogar comenzó a transformarnos uno por uno, hasta llegar, disculpen lo que voy a decir, a ese monstruo que era mi papá. Y si usted oye a mi papá, es un tierno corderito que abraza a mi mamá, que es capaz de decir te amo, que nunca más volvió a golpear. Y cuando yo veo eso y mi familia ve eso, dicen, en esa casa pasó algo. Pasó algo que nadie podía cambiar, pero que Dios se atrevió a cambiar. Pero para eso es necesario creerle a Dios. Y era lo que Pablo le decía a la iglesia de Roma. Al que cree primeramente. Ahora yo quiero preguntarle,
¿Usted cree en Dios? El que crea en Dios, grítelo con un amén, pero con mano arriba. Porque si usted cree en Dios, yo le quiero decir hoy que usted puede hacerse acreedor a una prueba irrefutable ante sus amigos, ante la sociedad y ante cualquier persona de que Dios puede transformar su vida. ¿Sabe qué le falta? Usted ya lo acaba de decir. ¿Qué le falta al que aún no ha podido lograr eso? ¿Quién me dice? Aquí lo dijeron, por allá también lo pueden decir. Si usted no, levante su mano un momento conmigo y diga: Señor, si aún no puedo ver lo que tú puedes hacer en mi vida, enséñame a creer. Dígaselo. Haga esa oración pequeñita. Porque enseñarte doctrina no es ponerle a usted una lista de cosas grandes. De hecho, aquí tengo, dentro de los temas que quiero tratar, hay un libro que se llama Dios no está muerto. Y ojalá, el que quiera, si quiere ahorita lo publicamos en IPUG Las Granjas para que usted lo descargue. No tiene sino 144 hojitas, lo puede leer en un día, facilito. Y si es flojito, en una semana. Pero es un libro corto. Y además un libro emocionante de leer. Porque empieza a contar testimonios de cosas que le pasan a la gente y de cómo Dios transforma a través de las pruebas irrefutables de su existencia. Pero si no creemos, ¿cómo entenderemos pues la doctrina? Pablo continúa diciéndole a la iglesia de Roma: al judío primeramente, eran los que estaban en la fe, ahí caminando cerquita. El primero que tiene que creer es usted que viene acá. Usted que está viniendo acá, comience por creer. Para que cuando usted comience a creer en Dios, entonces el griego, el que está allá afuera, pueda ver lo que Dios es capaz de hacer en usted. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Dígame en el que me está entendiendo. Y dígame en el que no me está entendiendo también. Por allá oí un amén. Pasito, pero lo alcancé a oír. Yo tengo un oído rápido. Y le sigue diciendo: porque el evangelio de la justicia, o sea, les plantea algo. Este evangelio lo primero que es justo. Y el evangelio de la justicia se revela ¿por qué? ¿Cómo se revela esto? Por fe. ¿Alguien aquí está enfermo, desahuciado por los médicos? ¿Alguno? ¿Ninguno? Gracias a Dios no hay ni un enfermo desahuciado por ahora. Pero como uno predica lo que vive, ¿cierto? Entonces uno tiene que aprender a creer en lo que Dios dice. Y Dios dice en su palabra: y sobre los enfermos impondrán, ¿qué impondrán? Ayúdenme. Las manos. Y estos posiblemente se sanarán. Estos tal vez algunos se sanarán. Si es que Dios los tiene para vivir, se sanarán. ¿Sí dice así? Sobre los enfermos impondrán las manos y ellos. Pero ¿quiénes eran los que podían imponer las manos? Antes dice: y estas señales seguirán a los que creen. Pare un momento, porque algunos dicen: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No, así no dice. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora yo pregunto: levanten la mano los hermanos que aquí alguna vez han tenido que luchar con personas con influencias espirituales demoníacas y Dios los ha liberado. Levanten la mano. 1, 2, tengan arriba hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos deberían haber podido hacer ese ejercicio? ¿Cuántos creen, hermanos, que deberían haber podido hacer el ejercicio de levantar la mano y decir: se nos enfrentó un demonio y en el nombre de Jesús lo sujetamos y lo echamos fuera? No, es que a mí nunca se me ha presentado oportunidad. Muy de buenas usted, o muy de malas.
Y yo diría más bien la segunda. ¿Sabe por qué? Porque no ha tenido la oportunidad de experimentar cara a cara que es imponer las manos y ver la obra que Dios es capaz de hacer cuando se invoca su nombre. Pero en alguna oportunidad me invitan a una iglesia y estábamos hablando sobre el poder del nombre de Jesús. Y yo empecé la prédica y la prédica hablaba de que cuando se nos enfrentaban los demonios, nos íbamos todos de poder y la iglesia avivada. Y terminó el culto y media iglesia al frente, llorando, saltando. Y en medio de eso se nos manifestó un demonio. Y el demonio tomó posesión de la persona y yo me fui a orar y empezaron a orar varios líderes. Yo cerré mis ojos, empezamos a orar. A los 3 minutos de que empezamos a orar no había nadie en la iglesia. Estaba el pastor, como 2 líderes más y mi persona. Y yo me preguntaba, ¿y dónde están los que no dudan de la existencia de Dios? Ah, no, hermano, es que eso de sacar espíritus es a otro nivel. ¿A cuál nivel? ¿A cuál nivel, hermanos? Es lo básico que debe saber hacer un cristiano. Invocar el nombre de Jesús. Y esto es prueba de la existencia de Dios. Cuando usted ve que Dios hace milagros, cuando usted ve que se levanta un enfermo. Y yo les quiero contar a manera de testimonio, que lo he contado muchas veces, pero seguramente hay amigos y hermanos que no lo han oído. A mí me detectaron un tumor cerebral y yo me eché a morir, siendo cristiano. O sea que les voy a contar la antife, que eso fue lo que me pasó a mí. Pero seguramente ustedes conocen a una hermana llamada Gloria de Villada, la mayoría, y a un pastor llamado Arnulfo Villada, que eran mis pastores en ese entonces. Y la hermana Gloria se tomó la tarea de irse a orar por mí, a pesar de que yo me quería morir. Porque cuando me dijeron, no hay nada que hacer, se va a morir, yo dije, efectivamente me voy a morir. Pero la fe de otros, porque no solo ella, sino muchos hermanos comenzaron a orar, hicieron que el tumor desapareciera. No porque ellos tuvieran mucha fe, sino porque Dios oyó la fe de ellos. No fue la mía, fue la de ellos. Pero cuando yo tuve conciencia de que ese Dios que yo había oído de oídas podía sanar de verdad porque ya no tenía tumor, entonces yo me convencí de quién era mi Dios. Y desde ese día le planteé a Dios, ya no vivo yo. Así como lo dijo una vez el apóstol, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero qué bueno que cada uno de nosotros pudiese tener esa experiencia personal con Dios, conocerlo no solamente por fe, sino de hecho, y pudiésemos a partir de hoy decir, por cuanto Cristo transformó mi ser, por cuanto Cristo transformó mi vida, yo puedo declarar que tengo un Dios de poder. Ah, hermano, es que a usted le queda fácil hablar de Dios porque le han pasado muchas cosas. Pero yo le voy a hacer le voy a poner una cuestión en su mente. Y si a la primera cosa que me hubiera pasado, yo me hubiese dado por vencido, ¿me hubiesen pasado más cosas buenas? Porque al que tiene poco, aún lo poco que tiene, le será quitado. Pero al que mucho tiene, mucho se le dará. Así que el asunto con Dios y de conocerlo a Él tiene que ir más allá del ejercicio de simplemente yo hablo de Dios porque es Dios. Hermano, ¿usted por qué está en la iglesia pentecostal? Porque es la iglesia de salvación. Y un día el Señor vendrá en una nube y nos la arrebatará. Y entonces como nos la arrebatará, yo voy para el cielo. Pero sí, explíqueme su doctrina. Dios es uno. ¿Y dónde está? En la Biblia. ¿Y sabe algún versículo? Sí, pero ahorita no me lo acuerdo. Lo que pasa es que esta mente mía, ¿la mente suya o es la mente de Cristo? ¿De quién es la mente? ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién es la mente? ¿De quién tenemos nosotros mente, hermanos?
Ayúdeme, dígalo. No le dé pena del evangelio. Es que hablar del evangelio, bueno, pero avergonzarnos del evangelio, mucho. Nos avergonzamos cuando nos hacen preguntas como estas que no somos capaces de contestar. Y mi intención no es avergonzarlo. Mi intención es que usted haga esto hoy. Diga, tengo que despertar. Y que este mes se convierta en un mes en el que yo me haga el propósito de saber más de Dios. Si me toca apuntarlo, si me toca escribirlo, si me toca hacer un resumen, si me toca coger al hermano Ignacio en un lado o a los líderes de la iglesia por otro y decir, hermano, explíqueme esto que no lo entiendo. Hágalo, hermano. Yo me admiro de los amigos que vienen a la doctrina. Usted ve a los amigos en la doctrina con un cuadernito. Y ellos cuando empiezan a escribir, hermanito, espérese un momentico que todavía no ha alcanzado a escribir los versículos. No, no te preocupes, escribe uno. No, es que yo quiero tenerlos todos. Porque si alguien me pregunta, quiero tener muchos textos para explicarle esta doctrina. Y cuando usted empieza a enseñar acá a veces, no todos, creo que en la granja no pasa, y empieza a dar muchos versículos o a explicar muchas doctrinas, algunos dicen, ¿y qué culto tan largo? ¿Y a qué hora se acaba? ¿Por qué no mandan eso por WhatsApp y uno en la casa lo estudia? Ojalá que eso no pase acá. Porque lo que quiero, hermanos, usted se lleve hoy claro es, ¿Dios sí existe? ¿De verdad tenemos algún argumento bíblico para hablar de Dios? Yo quisiera poder decirles realmente todos los versículos que traje, pero creo que Pablo es claro en este que establece. Él sigue diciéndoles, porque la ira de Dios, verso 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo explicar ese versículo? Sencillo. En la tierra hay hombres que se están dedicando de todas las formas posibles a refutar la existencia de Dios. Y algunos dicen, ¿y usted cómo cree en Dios? Si usted no lo ve. Y algunos encuentran unos argumentos muy pseudocristianos, y le voy a decir el argumento pseudocristiano, y algunos se emocionan y ¡ay, aleluya! ¡Qué sabiduría! Circula en la red, y un sabio pensador, cuando le preguntaron que si Dios existía, le dijeron que no existía porque no lo veían, y él dijo, pero ¿cómo tú crees en el aire si no lo ves? Y entonces dicen, esa es la mejor manera de responder. No. Yo le quiero enseñar cuál es la mejor manera de responder. ¿Quiere usted decirle a alguien que Dios sí existe? Coja esta Biblia y se va a encontrar más de 56 versículos exactos demostrando que Dios existe. Y toda la Biblia en su esencia demuestra que Dios existe. Aquí no se trata de combatir argumentos científicos. Aquí se trata de combatir argumentos de fe. Y usted dirá, hermano, pero es que ¿cómo voy con la fe a combatir los argumentos científicos? Claro, le voy a presentar algunos de los argumentos científicos. La religión es el oprobio del pueblo. Argumento número 1. Es decir, la religión destruye, voy a decirlo de una manera grotesca, embrutece al pueblo. Eso dice la gente. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia, por el contrario, me lleva a conocer que es inexcusable, y así lo dice Romanos capítulo 2, por lo que es inexcusable que el hombre quiera creer que Dios no es el que juzga. Eso es uno de los argumentos que da la Biblia. El hombre puede sacar miles de argumentos, pero la Biblia tiene uno o dos que refuta 20 y 30 argumentos humanos. Pero ¿sabe usted y yo por qué es que nos asustamos cuando nos dicen hay que ir a predicarle al alcalde de Medellín?
Y hay unos que se mueren de miedo. Pongámosle, su jefe, cerquita a usted, su maestro de la universidad, su maestro del colegio, le dice, oiga niña, ¿y usted por qué se viste así con esas faldas largas? Es que en el colegio me critican. Yo más bien no vuelvo a la iglesia. Porque allá en el colegio me miran mal porque me preguntan que por qué me pongo esas faldas largas. Yo voy a hacer el ejercicio acá en la iglesia. ¿Quién tiene un texto para refutar esa pregunta? Para combatir esa pregunta. ¿Por qué nuestras mujeres usan falda larga según la Biblia? No todos a la vez. Tiene que ver con vestuario, tiene que ver con vestuario honroso, decoroso. ¿Alguien sabe dónde está? Segunda tarea. Averígüese dónde está. ¿Dónde nos habla del vestuario de las mujeres en la Biblia? Hay más de 7 pasajes de la Biblia que hablan acerca del vestuario de la mujer. Y textos largos. Pero es de las preguntas básicas que le van a hacer a usted. ¿Por qué se viste diferente? Ah, esa pregunta es para las mujeres, no es para los hombres. ¿Seguros? Hermanos, que nosotros nos vestimos igual a los demás. Estoy seguro que no. Aquí habrá gente que dirá, hermano, es que yo me vengo normal para el culto. ¿Y qué es normal? ¿O será que la gente de este barrio, cuando nos ven salir de camisita y corbatica y pantalón y zapatos polichados, dicen, este va a jugar fútbol? ¿Sí? ¿O qué dirá la gente? Pero como yo me vengo como sea para el culto, porque es una reunión más, yo le quiero enseñar, hermanos, que de ahí parte que la gente conozca que Dios existe. Ah, hermano, pero es que es su manera de vestir. No, mi manera de vestir también fue jean roto, cabello largo, moñita, zapato roto y entre más sucio mejor. Porque es que pues, yo soy libre. Pero un día llegué a la iglesia y yo dije, ¡ah! Ese pastor se viste de una manera diferente. Ay, y los líderes también se visten diferentes. Yo quiero ser como ese pastor. Yo quiero ser como ese líder. Y empecé a moldear mi forma de vestir. Y al principio los pantalones eran anchos porque hasta me los regalaban y me tocaba cogerles. Pero empecé a cambiar mi manera. Y si alguno, y creo que algunos, hermano Jorge, creo que estos días fue con el que hizo hermano Jorge que me perdió. Por aquí lo vi ahorita, pero ya no lo veo. Me dijo, yo casi nunca lo veía vestido así. Y yo le dije, ¿cómo? Pues de jean y zapatillas. Le digo, es que es mi traje para ir al colegio. Porque es la manera de poder brincar, saltar, moverme, hacer deporte con los muchachos. Pero mi traje regular es este. ¿Y por qué es así? Porque es que la Biblia me enseña cómo debe ser mi manera de vestir, que yo debo marcar la diferencia. Conviertas en ellos a ti. ¿Y quién me completa el texto? Es fácil, es de los más conocidos. ¿Cómo termina? Duros jóvenes. Bueno, ahí le queda otro texto para que averigüe. Vaya tomando notitas. El hermano dijo uno de cómo era. Ahí que está quedando grabado. ¿Si estamos grabando o no estamos grabando? ¿Sí? Bueno, ahí estamos grabando. Saque el audio, ahí quedó listo para que usted luego lo escuche y vuelva y tome razón de los textos. Esto es pruebas de la existencia de Dios. Ay, hermano, yo pensé que me iba a hablar del Big Bang y que me iba a hablar de las teorías cosmopolitas y que nos iba a hablar de las teorías de la relatividad y que nos iba a hablar de Descartes y de Aristóteles y de Eratóstenes. Si quieren les hablo de esos. ¿Pero para qué? Si en lo básico nos estamos perdiendo, y disculpen porque la idea no es decirles que usted no estudia, la idea es que usted se lleve una enseñanza muy clara. Lo básico, lo que usted tiene que contestarle al vecino del lado. Y muy seguramente el vecino del lado no le va a pedir pruebas científicas. Ojalá lleguemos a ese nivel. Yo le dije que iba a comenzar con unas anécdotas, pero las voy a contar por acá, por el final ya. En Ibagué
había un hermano que era internista, bueno, no era hermano, era un médico internista del hospital más grande de Ibagué. Médico muy famoso. Y se le empezó a hablar del evangelio, algunos hermanos le hablaban. Apático él. Ustedes a mí no me van a convencer de que Dios es más grande que la ciencia. Y eso es un testimonio de vida y lo podemos corroborar. Y los hermanos le decían, mire doctor, es que Dios puede hacer maravillas en su vida. Y él decía, no. Mire, los años de estudio, la ciencia, la medicina, la biología, me han enseñado que todo ha sido producto de la evolución y que no hay nada que Dios haya formado, sino que el hombre se muere y ahí acaban sus días. Y el hombre cerrado. Y el hermanito, un hermanito que, discúlpenme si no es el término ofender, no conocía mucho de palabra, pero sí conocía mucho de Biblia. ¿Sí me hago entender? No era versado al momento de expresarse, pero conocía muchos textos clave. Y empezó a cogerlo con textos clave. Hasta que un día aquel hombre le dice, yo tengo un problema. Y le dice el hermano, ¿cuál? Mi esposa no puede quedar en embarazo. Y si Dios fuese capaz de lograr que mi esposa se embarazara, yo creería en él. Adivinen qué hizo el hermanito. Comenzó a creer por él. ¿Sí ve por qué es lo importante de la fe? Comenzó a creer por él y decirle, Señor, un hijo para ese hombre, Señor, un hijo para ese hombre, Señor, un hijo para ese hombre. Y la vida de ese hombre empezó a volverse un al revés completo. Y tuvo que llegar a la iglesia. Y en los días que empezó a llegar a la iglesia, oh milagro, su esposa, que era infértil y estéril, quedó embarazada. ¿Y sabe qué pasó con el médico? Tuvo que cambiar todos sus argumentos científicos y decir, de verdad, Dios existe. ¿Dónde lo comprobó? ¿En la ciencia? Sí. Aunque no fue con argumentos científicos. Pero el argumento de la ciencia decía, su esposa no se puede embarazar. No hay ni una posibilidad de embarazo. Él cuenta que, ya el hermano Giraldo, cuenta el hermano Giraldo que él había probado todos los procedimientos de fertilidad posibles y ninguno funcionó. Pero el día que le creyó a Dios, por medio de otro, porque no fue él el que creyó, fue otro, Dios puso un hijo en el vientre de su esposa. ¿Cree usted que Dios existe? Qué bueno que cada uno aquí pudiera contar un testimonio real de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿A alguien aquí Dios lo levantó del lecho de muerte? ¿A alguien aquí Dios lo libró de las drogas? Ya nos dijeron que sí. ¿A alguien Dios lo libró del adulterio, de la fornicación? ¡Ay, a mí por qué no! Hermano, créale a Dios. Yo no tengo otra razón para decirle hoy, créale a Dios. Porque a los que creen, gracias hermana. No es a los que creen les va bien, por ahí a los que creen les va bien, no, a los que creen todos les es posible. Si yo no predicara que todo lo que yo crea Dios lo hace posible, mentiría la Biblia y mentiría yo como predicador. Esto es un asunto que va más allá de ponerle a usted argumentos. Pero sin embargo, el Señor a través del apóstol dice, porque las cosas invisibles, verso 20, de Él, ¿de quién? ¿De quién, hermanos? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Por eso yo le decía, qué rico poder tener un espacio. Seguramente Dios nos va a permitir en este mes tener muchos espacios para que a través de las enseñanzas podamos demostrar esto que dice la palabra. Porque no es fácil que el hombre entienda
que hay cosas que van más allá de lo que nosotros podemos incluso argumentar. Pero en Dios, aún lo que no tiene argumento se argumenta. Y déjenme ponerle 3 ejemplos. ¿Usted cree que el Mar Rojo se abrió en 2? Los científicos le han buscado miles de explicaciones. Entre las explicaciones y argumentos que tienen los científicos es que los israelitas pasaron en la época del año donde el mar estaba más bajo. Segundo, que pasaron por un espacio donde las montañas estaban a ras del mar y podían pasar en seco casi por esa montañita. Pero si ese fuese el argumento, la Biblia mire cómo es de perfecta. El problema de que sí hay, porque sí existe el espacio por donde ellos pudieran pasar en seco, entre comillas, porque lo en seco es que eran como 100 metros de altura, y yo creo que no existe el primer ser humano que aguante 100 metros de altura. Ese espacio que ellos dicen está sobre la zona verde del mar. Y la Biblia dice que ellos iban caminando ¿por un qué? ¿Alguien sabe por dónde iban caminando antes de llegar al mar? Gracias, hermana. Por un desierto. O sea que estaban lejos de posibilidades del espacio donde el mar tenía su espacio más bajito. Uno dice, ay, pero es que la Biblia solamente iban por el desierto y cruzaron el mar en seco. Pero mire que esa palabra desierto desvirtúa todo argumento científico que los manda para otro lado. Ese es uno. Pero también un día el Señor mandó plagas a Egipto. Y está registrado en los libros de historia las plagas, no es solo en la Biblia. Y dice que un día vino el ángel de Jehová, y donde el dintel de la casa no tenía la sangre que marcaba que era una casa israelita, todos los primogénitos, fuesen niños o animales, perecieron. Pero la historia marca una generación que se mantuvo en época de los faraones, fuerte y decidida, con sangre fuerte, que fue sostenida por un poder diferente. Pero usted y yo que leemos este librito, sabemos a quién se refiere la historia. Porque dentro de las cosas y argumentos que tienen las pruebas y existencias de Dios, y que la Biblia relata, es que las personas que juntaron por el Espíritu de Dios los libros, son personas que miraron condiciones de tiempo, modo, lugar e inspiración. Si el libro no cumplía esos 4 propósitos, no era incluido acá, porque significaba que estaba contradiciendo argumentos o científicos, o argumentos temporales, o argumentos de forma como se llevaron a cabo las cosas, o espirituales de cómo Dios obra. Si eso no sucedía, no podía ser parte de la Biblia. Ahora, usted y yo tenemos argumentos muy débiles aún para expresar quién es Dios. Pero qué bueno que hoy pudiéramos, como Pablo, con denuedo pararnos y decir, no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero que no fuera solo un versículo, sino que usted y yo, hermanos, tuviéramos la fuerza de voluntad de prepararnos para que cuando alguien afuera nos pregunte, ¿quién es Dios?, pudiésemos de una manera especial decirle a los hombres, tengo un Dios poderoso, pero mi Dios es poderoso por muchas razones. Y entre esas razones que tenemos para demostrar que Dios es fuerte, está la primera, que ya se la dije. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál, hermanos? ¿Se fueron todos o llegaron todos? Por este lado, ¿cuál es la primera? La dijimos empezando la prédica. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para demostrar que Dios existe? Creer. Así que si la Biblia dice que Dios preparó un gran pez que se comió a Jonás, que lo llevó por 3 días y lo vomitó en las playas de Nínive, usted le va a decir a las personas, lo creo. Ah, Señor, pero es que usted, ¿cómo se le ocurre que un peje pueda comer a una persona si es que los líquidos, bueno, ayúdeme, ¿cómo se llama el nombre?
gástricos que hay dentro del animal destruyen a una persona en 2 horas, porque el bolo alimenticio se destruye después de 2 horas de entrar al cuerpo de un ser vivo. Pues eso yo no lo había visto. Yo no sabía. Entonces seguro es que Jonás no estaba entre el pez gigante ese. Seguro fue que fue montado encima. Ay, qué pena, Señor, yo seguro no he leído bien. O de ahí decía era que, o fue Jonás el que se tragó a la ballena. Ay, ¿cómo es que dice la Biblia? Mejor déjeme, yo averiguo. No, hermano, usted tiene que estar seguro de qué es lo que dice esta palabra. La Biblia dice: Dios preparó al pez y el pez llevó a Jonás por 3 días y lo vomitó sano y salvo allá. Pero si usted no ha leído nunca la Biblia, cualquiera lo va a coger y le va a dar vueltas. Y lo va a convencer. Incluso hay hermanos que estando de años acá llegan con doctrinas falsas de otro lugar. Y voy a decirlo abiertamente, a alguien se le ocurrió decir no hace mucho tiempo a través de una doctrina que no se podía nombrar Jehová porque Jehová no era el nombre de Dios. Era al revés, gracias, sí, aquí me están corrigiendo. Era Jesús. No podemos decir Jesús porque el nombre era Jehová. Pero estamos seguros de cuál es el nombre de nuestro Dios. Y estamos seguros que Él estableció pacto perpetuo para ese nombre. Pero hermano, ¿y cómo lo combatimos? ¿Cómo le decimos a los hombres que tenemos la verdad? Seguramente vamos a tener oportunidad de escuchar al hermano Julián por estos días contarnos de algunos pocos testimonios que se pueden presentar en el ejército frente a la refutación del nombre de Dios, que no son pocos. Los que hemos tenido que pasar por el ejército hemos pasado por todas las burlas al inicio. Pero desmiéntame, hermano Julián, si cuando salió no salió avante allá y era el personaje del ejército. Porque un cristiano de verdad que se presenta a servir a las filas del ejército, cuando sale todos lo exaltan, porque a pesar de las burlas no se venció, porque a pesar de lo que dijeron antes convenció a otros de que tenía a Dios. Porque lo que hay que estar para conocer la existencia de Dios es convencido, pero convencido con argumentos. Y yo sí quisiera que alguien hoy, que de pronto le esté faltando el argumento de Dios para poder proclamar la verdad con esos argumentos visibles de la creación, porque es como lo declaró Pablo, hoy le pudiera decir: Señor, enséñame, muéstrame cómo es que puedo hablarle a otro de ti. Que este mes se nos convierta en un mes importante para poder doctrinarnos o adoctrinarnos frente a lo que queremos enseñarle a otros de la palabra. Que no nos pase lo de las preguntas que nos hicieron al principio. Hermano, es que yo sí sabía, pero a mí me dio fue pena pasar al frente. Y cuando su vecino le pregunte, ¿también le va a dar pena contestarle? Yo le puedo asegurar por mi experiencia docente, hermano, si usted no pasó, no es porque le diera pena acá al frente, es porque con sinceridad no sabía. Pero yo creo que usted puede hacer hoy un compromiso con Dios. Yo le voy a invitar para que esté en sus pies. Porque aquellos hombres de la época de Pablo, versículo 21 dice, ahí de pie quiero que escuche este versículo. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaban como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ojo, hermano, si usted está razonando personalmente diciendo: esto que hace la iglesia a mí no me gusta, esto que hace la iglesia yo no estoy de acuerdo, antes de calificar si está o no está de acuerdo con el argumento que le plantea esta iglesia para su vida, revise si la Biblia le está planteando algo más grave o algo más duro para que usted cumpla. Y le puedo asegurar que nuestra iglesia es condescendiente en muchas cosas, pero en la doctrina es celosa, en la doctrina es específica, en la doctrina se mantiene. Y dice: y como no conocieron, entonces su necio corazón fue entenebrecido.
Y muchos aquí, en la iglesia de las granjas, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y yo quisiera que usted cerrara sus ojos un momento y le pidiera al Señor: Señor, si yo soy sabio, hazme humilde. Y si he sido necio, enséñame. Y si he cambiado la gloria de Dios incorruptible, ahora que la pueda hacer a imagen y semejanza de Él. No como lo hacen algunas doctrinas, poniéndolos en forma de aves, de cuadrúpedos o de reptiles. Porque entonces Dios, a quien no cree a la doctrina, lo entrega a la inmundicia. Hermano, yo estoy entregado a la inmundicia dígale: Señor, sálvame. Es que Dios me despreció. Dios no te ha despreciado. Dios tiene misericordia con el que quiere tener misericordia, con el que implora misericordia. ¿Por qué no levantar nuestras manos en esta hora e implorar de Dios misericordia? Oh Dios, sálvanos de la inmundicia de la doctrina, donde estemos, Señor, embarrados, involucrados en concupiscencias. No permitas que deshonremos nuestros cuerpos. No permitas que cambiemos la verdad de Dios por la mentira. Permítenos honrarte, permítenos darte culto como criaturas del Creador. Porque aquel que no cree a la doctrina, aquel que no entiende cuáles son las pruebas de la existencia de Dios aplicadas a su vida, dice la palabra, por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños, injurios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Por eso, hermano, la prueba irrefutable de la existencia de Dios es la transformación que Dios puede hacer en tu vida. Yo quisiera que alguien que quisiera decirle a Dios: Señor, pon una prueba de tu existencia en mi propia vida, hoy quisiera venir al altar, le dijera: Señor, yo quiero, yo anhelo con mi corazón ser una prueba viviente de tu existencia. Que cada día que yo me pare frente a mis amigos del colegio, a mis compañeros del trabajo, ante mis vecinos, aún con mi hablar, aún con mi expresar, yo pueda, Señor, decir que tú eres Dios. Hermano, yo sé que usted y yo necesitamos volvernos ese testimonio fiel de la existencia de Dios. Hay argumentos filosóficos, hay argumentos de fe, hay argumentos científicos, pero ninguno de ellos puede desvirtuar la obra de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que nuestras vidas se puedan levantar delante de Dios para proclamar esa presencia poderosa en nuestro ser, pero que nuestras mentes se preparen también con argumentos, con cosas de ciencia, con cosas de las que hay en los argumentos filosóficos. Que cada uno de nosotros tenga sobre todo poder de conocimiento en la palabra, porque los otros argumentos se desvirtúan con el paso de los tiempos.
Y aun cuando la gente piensa que la ciencia es precisa, es inexacta. Alguien dice, es que la Biblia dice que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, pero eso es mentira, porque la tierra no es circular sino esférica. Cuando se escribió el texto de la palabra, los hombres creían que era circular, pero sentado sobre una plana o sentado sobre una esfera, Él sigue siendo Dios y sigue sentado con poderío en nuestra vida, para que nosotros nos convenzamos del que el Dios que tenemos es un Dios de poder. Dele un aplauso a nuestro Dios en esta hora. Dígale a Él que en su gloria Él está sentado para convencer a todo aquel que quiera entender en esta noche que la mayor prueba de la existencia de Dios no es el argumento del hombre, sino el poder de Dios expresado en su vida. Dele gloria a Dios, hermano, aleluya. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad, y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad, y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Déjame llenar tu trono de alabanzas, déjame llenar tu trono de adoración, déjame adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto nos ha gustado la palabra? Qué precioso aprender más de Dios y cada día tener un corazón convencido de que Dios es real y que nuestra vida sea el mayor testimonio. Vamos a orar en esta noche dándole gracias a Dios por este precioso culto, pidiéndole que nos lleve a nuestros hogares con bien. Bendito Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque tu palabra ha sido clara en nuestras vidas, Señor, porque tu existencia, Señor, porque tú eres real, Señor Jesús. Que nuestro corazón siempre esté convencido de eso, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea el reflejo vivo de que tú eres real y que tú existes, Señor Jesús. Llévanos a nuestro hogar con bien. Guarda, Señor, nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y que la palabra tuya quede atesorada en nuestro corazón y sea puesta por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Dando un gloria a Dios, quedamos despedidos. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos.